muy buenas tardes a las compañeras magistradas, al compañero magistrado, al señor secretario general. Muy buenas tardes a todos. A efecto de iniciar la sesión pública de resolución no presencial convocada para esta fecha, solicito al secretario general de acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Magistrado presidente, hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial el magistrado Ramón Ramos Piedra y las magistradas Almadelio Eugenio Alcaraz, Hilda Rosa Delgado Brito y Evelyn Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general de acuerdos. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrado presidente, magistradas, magistrados, los asuntos para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 2 proyectos de acuerdos plenarios y 3 proyectos de resolución. En el primer proyecto, la parte actora es Sergio Montes Carrillo, la autoridad señalada como responsable, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En el segundo asunto, la parte actora es Héctor Andrés Pérez Delgado, la autoridad señalada como responsable, el Consejo Estatal de Morena en el Estado de Guerrero. En el tercer asunto, la parte actora es Ricardo del Carmen Gallardo y Alberto Serna Mogollón, y la autoridad señalada como responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el último asunto, la parte denunciante es Eric Javier Ocampo Pérez, representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo Distrital Electoral 21, y la parte denunciada es Corey Sánchez Silva y el partido político Morena. Son los asuntos, el último asunto listado corresponde a Ángel Basurto Ortega y la autoridad señalada como responsable de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Son los asuntos a tratar, magistrado presidente, magistrado, magistradas. Gracias, compañero secretario general. Señor magistrado, señoras magistradas, como se ha venido realizando las sesiones de resolución presenciales con motivo de las medidas sanitarias previamente implementadas, también en la presente sesión de resolución no presencial, las cuentas y resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con apoyo del secretario general de acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión. Los 2 primeros asuntos listados fueron turnados a las ponencias a cargo de las magistradas Almadelio Eugenio Alcaraz y Evelyn Rodríguez Chinol. Por tratarse de proyectos de acuerdos plenarios, solicito al secretario general de acuerdos de su apoyo para dar las cuentas y puntos de acuerdo respectivos de manera conjunta, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas, señor magistrado, procedo a dar cuenta del proyecto de acuerdo que somete a su consideración la magistrada Almadelio Eugenio Alcaraz sobre el cumplimiento de la sentencia TE/GEC/18/2021, emitida por este órgano jurisdiccional en el juicio electoral ciudadano promovido por el ciudadano Sergio Montes Carrillo en contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, identificada en el expediente número CNHJ-GRO-127/2021. En sesión pública de fecha 11 de marzo del 2021, el Pleno de este Tribunal del Estado resolvió el juicio electoral ciudadano registrado en el expediente TE/GEC/18/2021 por el ciudadano Sergio Montes Carrillo en contra de la resolución de fecha 19 de febrero de 2021 emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena en el expediente número CNHJ-GRO-127/2021 que determinó sobreseer los agravios primero y segundo y declarar infundado el tercero de los agravios expuestos en la queja relativa a la convocatoria de fecha 31 de enero de 2021 emitida por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena. En la citada sentencia se determinó revocar la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y ordenó emitir una nueva resolución conforme a derecho correspondiera dentro del plazo de 3 días naturales, contados a partir de la notificación de la sentencia en cita. Hecho lo anterior, notificar a este órgano jurisdiccional dentro de las 48 horas siguientes a que ello ocurriera, acompañando las constancias que lo justificaran. En consecuencia, en cumplimiento de lo anterior, con fecha 14 de marzo de la presente anualidad, la autoridad responsable emitió una resolución en la que determinó declarar infundados e improcedentes los agravios esgrimidos en el recurso de queja presentado por el ciudadano Sergio Montes Carrillo, en virtud de lo establecido en el considerando primero de dicha resolución, en relación con el artículo 54 del Estatuto del Partido Morena.
Por lo tanto, en el proyecto se propone tener a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena por cumplida la sentencia de fecha 11 de marzo del 2021 emitida en el presente expediente por el Pleno de este Tribunal Electoral del Estado. Lo anterior, sin prejuzgar respecto a la legalidad o no de la decisión tomada por el órgano partidista en el ejercicio de sus atribuciones. En otro asunto, doy cuenta del proyecto de acuerdo plenario que somete a su consideración la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en el juicio electoral 26/2021, interpuesto por Héctor Andrés Pérez Delgado en contra del proceso interno de selección de candidaturas a las diputaciones locales, particularmente la correspondiente al principio de mayoría relativa para el Distrito Electoral número 1, con sede en Chilpancingo de Dr. Bravo Guerrero, emitida por el Consejo Estatal de Morena. En el proyecto que nos ocupa, este tribunal considera que el juicio electoral en que se actúa es improcedente, toda vez que no se cumplió con el principio de definitividad que exige la ley. En ese sentido, a efecto de dar vigencia al derecho de acceso a la justicia pronta y completa, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, así como el respeto al principio de autodeterminación del partido político Morena, lo procedente es reencauzar la demanda a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para que resuelva lo que en derecho corresponda e informe a este tribunal del cumplimiento al ordenado. Es la cuenta de los acuerdos plenarios, señoras magistradas, señores magistrados. Señoras magistradas, señor magistrado, están a nuestra consideración los proyectos de acuerdos de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. A favor de los proyectos y de su contenido. A favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. El primero es mi proyecto y voy con el proyecto del Juicio Ciudadano 026, anunciando un voto razonado. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor de los proyectos de acuerdo. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Con ambos proyectos, uno es mi propuesta. Gracias. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor de los dos proyectos y de su contenido. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistradas, magistrado, los proyectos de acuerdos plenarios fueron aprobados por unanimidad con el voto razonado que presenta la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Secretario General de Acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, por lo tanto le solicito al Secretario General de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo a los juicios electorales ciudadanos 020 y 021 de este año, acumulados, promovidos por Ricardo del Carmen Gallardo y Alberto Serna Mogollón, respectivamente, en contra de la omisión del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero de implementar acciones afirmativas que garanticen el acceso efectivo a la población LGBTTIQ+, a los cargos de diputaciones locales y de ayuntamientos. En el proyecto se propone declarar fundada la omisión atribuida a la autoridad administrativa, pues como se razona en el mismo, si bien la citada autoridad evidenció la existencia de un lineamiento en el cual reconoce la obligación de los partidos políticos de contemplar en sus procesos de selección interna a los integrantes de la comunidad señalada, lo cierto es que dicha acción resulta insuficiente para garantizar el acceso efectivo de los integrantes de la citada comunidad a los cargos de poder público, pues la autoridad responsable hasta el momento no ha establecido el mecanismo a través del cual se hará efectiva dicha medida. Máxime que la Sala Superior ha interpretado que la igualdad como principio y como derecho, de conformidad con el artículo 1 de la Constitución Federal, implica una obligación a cargo del Estado que deriva de mandatos constitucionales y convencionales
y que demanda el acceso pleno en condiciones de igualdad, entendida esta de modo sustantivo y no solo formal. Es decir, el Estado debe acoger acciones positivas, objetivas y razonables o de igualación a favor de las personas de la comunidad LGBTTIQ+, que garanticen el acceso efectivo a sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho político electoral de votar y ser votado. Luego, entonces, tomando en consideración que el Instituto Electoral no está condicionado por reserva de ley alguna que le impida desarrollar acciones afirmativas, sino por el contrario existe un mandato constitucional y convencional que lo vincula a establecerlas, además de que cuenta con facultades suficientes para aprobar los acuerdos o lineamientos que salvaguarden los derechos y prerrogativas de los actores políticos y de la ciudadanía, se propone ordenar al Consejo General la instrumentación de la acción afirmativa que garantice el acceso real y efectivo de los integrantes de la población señalada a los cargos de poder público a través de cuotas, mediante la emisión de lineamientos a través de los cuales para el presente proceso electoral se vincula a los partidos políticos para que incluyan a cuando menos un miembro de la citada comunidad en la integración de las planillas y listas de regidores. Ahora bien, respecto a la solicitud de los actores de implementar cuotas para garantizar su acceso al poder legislativo del Estado, en el cual el proceso electoral se propone declararla inoperante, toda vez que, como se expone en el proyecto, dado lo avanzado de las etapas, la reparación solicitada ya no es material y jurídicamente posible. Lo anterior, toda vez que conforme al calendario electoral, el registro de candidaturas a diputaciones se encuentra transcurriendo del 7 al 21 de marzo, por lo que está próximo a concluir. Luego, entonces, los procesos de selección interna ya se realizaron y han quedado firmes. Además que a la fecha, varios de los registros ya se debieron realizar ante el órgano administrativo, de ahí que se considere inviable la implementación que solicitan. Por lo expuesto, en primer término, se propone ordenar al Instituto Electoral que en uso de sus facultades y en un plazo de 5 días siguientes a la notificación del presente fallo, instrumente la acción afirmativa en los términos y bajo los parámetros establecidos en la resolución de cuenta, y por otra parte, exhortar a los partidos políticos al cumplimiento de la postulación inclusiva de la población LGBTTIQ+, en las planillas o listas de regidores de las candidaturas de ayuntamientos. Además, se propone vincular al Congreso del Estado para que previo al inicio del siguiente proceso electoral, en uso de sus atribuciones y de acuerdo a su agenda legislativa, emita las reformas de la legislación electoral que considere necesarias a fin de garantizar el acceso a la población en cita a las candidaturas de diputaciones y ayuntamientos de la entidad. Vinculación que también se propone hacer extensiva al Poder Ejecutivo del Estado y a los partidos políticos con registro vigente en la entidad, para que conforme a sus facultades y atribuciones respectivas, realicen las acciones que en el proyecto se han definido. Por lo expuesto, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se acumula el expediente TE, diagonal GEC, diagonal 21, diagonal 2021, al juicio electoral ciudadano TE, diagonal GEC, diagonal 20, diagonal 2021, debiendo agregarse copia certificada de la ejecutoria al expediente acumulado. Segundo, se declara fundada la omisión atribuida al Consejo General del Instituto Electoral respecto a la implementación de acciones afirmativas en favor de la población LGBTTIQ+, para la integración de ayuntamientos y del Congreso del Estado. Tercero, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral que realice las acciones apuntadas en el considerando 10º de la presente sentencia. Cuarto, se vincula al Congreso del Estado, a los partidos políticos y al Poder Ejecutivo de la entidad para los efectos previstos en el presente fallo. Es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Gracias, compañero secretario general. Magistradas, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. En el uso de la voz se le concede al compañero magistrado Ramón Ramos Piedra. Gracias, señor presidente. Seré muy breve, solamente para anunciar un voto disidente en el presente asunto. No en razón de los razonamientos, no a partir de los razonamientos de los cuales estoy completamente de acuerdo y comparto los alcances de los derechos de las minorías, incluyendo la inclusión de todos los grupos que integran esta sociedad, particularmente los quejosos, que es las cuotas de la aprobación al grupo LGBTTIQ+. Y en lo que quizá también estoy de acuerdo es que lo avanzado del proceso electoral impide operativamente hacer este tipo de
acomodos procesales dentro de los requisitos y los lineamientos que en su momento emitió y, de ser el caso, emitiría el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, donde apunto que es el momento en que se debió haber impugnado estas omisiones. Efectivamente, las omisiones, como lo marca en un momento el proyecto, no es procedente para los diputados, para las diputaciones, pero sí lo es para los ayuntamientos. Desde mi punto de vista, no lo es para este proceso electoral, pero estos derechos, claro que están vigentes y lo serían en un proceso futuro. Claro, apunto que estas omisiones debieron haberse impugnado y de haberse procesado en su momento oportuno, dado que ahora, de llevarlas a cabo, desde mi punto de vista muy particular, atentaría contra la vida interna de los procesos, de los partidos políticos, en razón de que estos ya establecieron un procedimiento interno, procesos internos, donde ya tienen las estrategias para llevar las postulaciones. Si bien podría ser aprobado por la mayoría de este pleno, yo me aparto en su caso, me apartaría de esta mayoría y presentaría un voto particular, apuntando que son observaciones de carácter procesal y que impactaría en los resolutivos del mismo, con los cuales yo no estoy de acuerdo en razón de los alcances que produce esta resolución y los efectos que tendría tanto en la actividad propia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y los efectos que tendría a su vez en la actividad propia de los partidos políticos, al interior de los partidos políticos, y lo que desde mi punto de vista afectaría al principio al principio de legalidad y sobre todo también al principio de certeza en el proceso electoral. Por mi parte, presentaría luego, anuncio este voto en contra y estaría de acuerdo en la parte, sustancial de lo que son los derechos electorales de la comunidad LGBTTIQ+, para los efectos posteriores o para las elecciones posteriores en el Estado. Es cuanto, presidente. Gracias, compañero magistrado. ¿Algún comentario respecto a este asunto? En el orden, la compañera Hilda Rosa, ponente de esta sentencia. Adelante, compañera Hilda Rosa. Y muchas gracias, presidente. Solo para hacer algunas precisiones en relación al proyecto que presento. Efectivamente, como lo dice el magistrado Ramos, está el principio de certeza que debe regir en todo proceso electoral, principio de legalidad, pero efectivamente esta es una resolución basada en principios y también tenemos el principio de igualdad y no discriminación. Entonces, esta conjugación de principios tiene que hacerse valer, entiendo yo, en todos nuestros actos jurisdiccionales. Y aquí estamos hablando de una omisión, es decir, no es algo que se esté creando, es algo que le pedimos al instituto que instrumente. Como el proyecto lo explica, hay bases en tratados internacionales y hay bases constitucionales. No se está creando algo nuevo, sencillamente el instituto omitió en los lineamientos anteriores incluir a esta diversidad, a este grupo de diversidad sexual, por lo que se le está pidiendo que precisamente haga operativa esta inclusión, ¿sí? No es algo que venga a afectar al principio de certeza. Ahora bien, considerando precisamente los plazos, es que se está destinando únicamente a la elección de ayuntamientos, tomando en cuenta precisamente los plazos electorales e incluso la omisión
en base a los acuerdos emitidos por el instituto en respuesta a la solicitud que le hicieron sobre acciones afirmativas, incluiría también la elección de diputados. Sin embargo, considerando que vence el plazo el próximo domingo, 27, es que no estamos tomando en consideración para acción afirmativa esa elección. Estamos refiriéndola solo a ayuntamientos precisamente con la consideración y la ponderación de que el plazo marcado en el calendario electoral todavía lo permite. Es cuanto por mi parte, señor presidente. Compañeros, gracias. Gracias, compañera magistrada. ¿Algún comentario al respecto? Secretario General, por favor, tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. En contra, con el voto particular que agregaré en su momento. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto en sus términos. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinuel. Con el proyecto y su contenido. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por mayoría de votos con el voto particular que presenta el magistrado Ramón Ramos Piedra. Secretario General, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado fue también turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, por lo tanto le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente TE/PES/004/2021, promovido por el ciudadano Eric Javier Ocampo Pérez, representante suplente del Partido Acción Nacional, acreditado ante el Consejo Distrital Electoral 21, con sede en Tasco de Alarcón, Guerrero, en contra de Corey Sánchez Silvar y el partido político Morena, por presuntos actos anticipados de campaña a través de la red social Facebook. En el proyecto de cuenta se propone declarar la inexistencia de la infracción planteada, ya que de las evidencias que obran en el expediente no se acredita el elemento subjetivo que permita advertir un llamado expreso para votar en un sentido determinado, ya sea a favor o en contra de candidato o partido político alguno. Si bien, conforme a las constancias que obran en autos, se constataron 2 imágenes publicadas en la cuenta personal de la denunciada, en las cuales se observan las frases en la encuesta, Corey Sánchez es la respuesta, y sí al debate para decantar a los 20 candidatos de Morena a la alcaldía de Tasco. Lo cierto es que en ellas no se observa de manera explícita y objetiva de llamar a votar, presentar una plataforma política, propuestas concretas de gobierno, ni apoyar o rechazar alguna opción política en particular. Aunado a ello, las redes sociales como Facebook se caracterizan por ser un medio que posibilita el ejercicio cada vez más democrático, abierto, plural y expansivo de los usuarios, por lo que todo juzgador tiene la obligación de salvaguardar la libre y genuina interacción entre los mismos como parte de su derecho humano a la libertad de expresión. De ahí que resulta indispensable remover las limitaciones sobre el involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de Internet. En ese tenor, tampoco se advierte alguna responsabilidad atribuida al partido político Morena derivada de su falta de cuidado, toda vez que al no existir algún señalamiento expreso de llamamiento al voto por parte de la denunciada, tampoco es posible determinar que dicho acto se haya realizado en el ejercicio de un derecho partidario o fuera del mismo. En consecuencia, se propone resolver bajo el siguiente punto. Primero, se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas a Corey Sánchez Silvar y al partido político Morena por las razones expuestas en la presente resolución. Es la cuenta del asunto, señoras magistradas, señores magistrados. Gracias, compañero secretario general. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con el proyecto.
Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como derecho corresponda. El último asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, por lo tanto, le solicito al Secretario General, de acuerdo, nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas, magistrado. A continuación doy cuenta con el proyecto de sentencia derivado del expediente TE/GEC/22/2021 que somete a su consideración la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol relativo al juicio interpuesto por Ángel Basurto Ortega, por el que controvierte una omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena de dar respuesta a la solicitud que denomina para que me diera la candidatura por unanimidad mediante la afirmativa indígena de 27 de febrero del año en curso. En el proyecto se propone declarar el desechamiento de plano de la demanda porque en el caso se actualiza la notoria improcedencia del medio de impugnación de conformidad con lo previsto en los artículos 15, fracción segunda, en relación con el 14, fracción primera de la Ley de Medios de Impugnación, al advertirse un cambio de situación jurídica respecto de la omisión de resolver la petición original del actor, lo que imposibilita el análisis de fondo de la controversia planteada, por lo que debe desecharse de plano. En efecto, en el proyecto se razona ampliamente que la pretensión del actor radica en que se exija a la autoridad responsable dar trámite y resolver su petición hecha vía correo electrónico del 27 de febrero de 2021, en la que literalmente pidió para que me diera la candidatura por unanimidad mediante la afirmativa indígena. Sobre esa omisión, la autoridad responsable en su informe circunstanciado expresa que el 8 de marzo del año que transcurre, vía correo electrónico, notificó a José Rutilio Saavedra Ortega el oficio C-CJ-A-221/2021 relativo a la contestación a la petición original del disconforme, en la que, en resumen, se indica y enumera una serie de actos y circunstancias de las que se advierte que su petición ya ha sido atendida formalmente por este órgano partidista. Oficio que, según se advierte de autos, le fue notificado al accionante el 8 de marzo de este año vía correo electrónico. En ese orden, el 10 de marzo, la magistrada instructora ordenó dar vista al actor Ángel Basurto Ortega con el informe de la responsable y documentos anexos al mismo, con el objeto de que manifestara lo que a su posición interesara y de no hacerlo en el plazo concedido, perdería tal derecho. Así, mediante diverso proveído del 18 de marzo pasado, se certificó la incomparecencia al desahogo de la vista al actor Ángel Basurto Ortega y en consecuencia se le tuvo por perdido tal derecho. Constancias que generan convicción de los hechos que contienen, en términos de lo previsto en el artículo 20, tercer párrafo de la ley adjetiva de la materia, y acreditan de manera objetiva que por vía electrónica el actor recibió una respuesta formal a su solicitud original. En consecuencia, para este tribunal electoral es indiscutible que el medio de impugnación por el que se analiza ha quedado sin materia, porque la autoridad responsable se pronunció formalmente sobre la petición original del actor, se la notificó y remitió a este órgano de justicia electoral las constancias que respaldan su afirmación. En consecuencia, lo procedente es desechar de plano la demanda. Es la propuesta de resolución a su consideración, magistradas, magistrados. Gracias, Secretario General, de acuerdos. Magistradas, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, Secretario General, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda.
Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 12 horas con 45 minutos, se declara concluida la presente sesión. Muy buenas tardes a todas y a todos.